Bienvenidos todos a el foro, el primer foro que hacemos como Coparmex Peninsular, donde todos los presidentes de Mérida, de Valladolid, de Campeche, de Cancún, de Cozumel, de Chetumal, nos integramos para hacer un frente común. Ese es el primer evento que hacemos. Nuestro foro es llamado La Inspección del Trabajo en tiempos del COVID-19 y su papel ante el TMEC. Nuestros invitados de honor es el doctor José Medina Mora y Casas, secretario general de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Hoy tenemos el honor de tener de panelista al doctor Alejandro Salafranca Vázquez, jefe de la Unidad del Trabajo Digno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. Como moderador tendremos al licenciado Armando Guajardo Torres, presidente de la Comisión Laboral Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. De invitados de honor tenemos a nuestros presidentes, por supuesto, la licenciada Carmen Joaquín, presidenta de Coparmex Cozumel, Rafael Ruiz Moreno, presidente de Coparmex Campeche, Fernando Ponce Díaz, presidente de Coparmex Mérida, licenciado Carlos Leandro Osorio Rosado, presidente de Coparmex Valladolid, el licenciado Marc Puyol, presidente de la delegación Coparmex Riviera Maya, y el licenciado Sergio León Cervantes, presidente de Coparmex Quintana Roo. A continuación me gustaría darle la palabra a nuestro moderador, el licenciado Armando Guajardo Torres, para que comencemos con la orden del día del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a la Federación Peninsular de Coparmex por habernos permitido participar en este evento y sobre todo teniendo la distinción de nuestro magnífico expositor con quien tenemos excelente relación y que nos ha apoyado mucho también durante este difícil tiempo que hemos estado pasando. Y bueno, pues simplemente para darle un contexto en el que dentro de este término de estos tiempos que forzados por una pandemia que nos ha sorprendido al mundo entero y en el que se ha extendido el aislamiento preventivo y obligatorio, donde muchas empresas y negocios están imposibilitadas de operar o han tenido que modificar radicalmente sus pautas de funcionamiento, con muchos trabajadores confinados en sus hogares y teniendo que conciliar su vida profesional y laboral en un mismo espacio, muchos otros sobreexigidos por prestar servicios en actividades consideradas esenciales. Es indiscutible que el mundo del trabajo ya no será el mismo y todo indica que algunos cambios han llegado también para quedarse. En muy poco tiempo hemos cambiado nuestra forma de trabajar, hemos dejado algunos nuestras oficinas, a nuestros compañeros de trabajo, nuestra forma rutinaria de trabajar y hemos debido adaptarnos a nuevas maneras de llevar adelante nuestras tareas. De un día para otro, millones ahora trabajamos en home office y otros han tenido que seguir asistiendo al trabajo. Y eso no tiene vuelta atrás. Muchas cosas no volverán a ser como antes en el mundo del trabajo. Y bajo esta nueva normalidad, y para hablarnos precisamente del papel de cumplimiento en el cuidado de los colaboradores, de los trabajadores, de las empresas, que hemos invitado para que nos platique de este tema, de lo que ha estado haciendo la Inspección Federal del Trabajo en este tema y también ante lo nuevo que viene hacia adelante, que es las obligaciones laborales derivadas del Tratado de Libre Comercio, conocido como TMEC. Por eso me permito con mucho gusto presentar al doctor Alejandro Salafranca Vázquez, quien es licenciado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y candidato a doctor en Historia de la Universidad de Madrid. Ha sido editor en el grupo editorial Algazara Aliyama 1992-1997 y profesor de Teleología y Antropología del Trabajo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es fundador y secretario técnico de la Comisión Laboral del Gobierno del Distrito Federal. Fue también director del Servicio Civil de Carrera para el Gobierno del Distrito Federal. Ocupó la dirección de planeación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional en esa misma institución. Encabezó la coordinación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
y ha sido titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información y responsable de la coordinación de la Agenda Digital de la Cultura. Y actualmente es el titular de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. Y Alejandro, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus temas, y bueno, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Escuchando el currículum ya se siente uno muy viejo, ¿eh? Tantos años y tanto recorrido, en fin, qué horror. Pero bueno, aquí estamos encantados. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su invitación. Desearles antes de arrancar que todos estén bien, de salud, sus familias, que sus empresas estén bien. Y bueno, todo mi reconocimiento, mi cariño, mi solidaridad y mi profesionalidad, mía en lo personal y de la Unidad de Trabajo Digno, para contribuir que todos juntos salgamos adelante de esta pandemia, porque estamos en un mismo barco y este mismo barco es nuestro país, no hay otro, ¿no? Entonces, dicho esto, les quiero conversar. Intentaré ser lo más breve que pueda para entrar en el diálogo, que creo que es lo más rico, ¿no? Que pregunten y dialoguemos, pero explicarles el marco de la actuación de la Inspección Federal del Trabajo en la dinámica de la pandemia. Hemos tenido, digamos, dos fases muy importantes, que fue la fase de la sana distancia y la fase actual, que empezó en junio, de la nueva normalidad. Dos fases dentro de la pandemia, pero con características distintas, con normatividad incluso distinta. La Inspección Federal del Trabajo, como saben, no cerró, no se fue a casa, cumpliendo con las normas, y se fueron a casa nuestra propia población vulnerable, como es lógico, y redujimos la actividad administrativa a lo mínimo, pero la Inspección Federal del Trabajo se convirtió en una herramienta auxiliar de la autoridad sanitaria muy importante, porque es una de las herramientas del gobierno federal para vigilar el cumplimiento, en este caso, de la normatividad sanitaria en el país, dentro del ámbito de competencia de la federación. Entonces, lo que hicimos, y esto es muy importante, es que durante gran parte de la pandemia solamente hemos hecho inspecciones en materia de salud y seguridad, solamente en el tema este. Digo gran parte porque hace 10 días que empezamos a hacer otro tipo de inspecciones. Pero bueno, esto fue hace 10 días. Durante los primeros 4 meses, digamos marzo, abril, mayo, junio y casi todo julio, casi durante 5 meses, 4 meses y medio, hemos hecho exclusivamente inspecciones en materia de seguridad e higiene o de seguridad y salud. Ahora bien, las inspecciones, como ustedes saben bien, en la materia esta pueden ser muy amplias. Hay 44 normas. Es decir, también decir que hemos hecho en mitad de la pandemia inspecciones en materia de salud no es decir mucho si no lo especificamos. Lo que hicimos fue, teniendo en cuenta que estábamos ante una pandemia, algo inusitado, por primera vez una pandemia con la virulencia que no se veía en un siglo, ¿no? Desde la gripe del 18, del 1900, ¿no? Lo que decidimos es poner todo el músculo inspectivo de la Secretaría del Trabajo al servicio de combatir esta pandemia sin distraernos en otra cosa. Esta fue la idea. Por tanto, hicimos inspecciones enfocadas no en la salud en general, no en la seguridad en general, sino en el COVID. Inspecciones especializadas en COVID. Y por ello, engarzándonos, como es lógico, y asiéndonos, como es lógico, en la normatividad vigente, hicimos lineamientos específicos para los inspectores para que fueran a las empresas a vigilar, a supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente en cada tiempo en materia de COVID. Solo eso. Es decir, no fuimos a revisar iluminación, no fuimos a revisar otras cosas. Cualquier tema
de las 44 NOMs. Lo que fuimos es fundamentalmente y usamos como un referente aquellas NOMs que coadyuvaran, que arroparan la vigilancia de la normatividad COVID. Era ponernos solo al servicio y únicamente enfocado al servicio del COVID. Esto significa que durante muchos meses no hicimos inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo. Es decir, en revisión de salario, de otro tipo de cosas que son las CGTs, y tampoco hicimos inspecciones en materias de capacitación, ni hicimos inspecciones ordinarias. Todo el operativo COVID fueron inspecciones extraordinarias. Bueno, dicho esto, que es el marco general, hay que dividir las inspecciones en dos bloques. Las que hicimos entre final de marzo y el 31 de mayo, que fueron las inspecciones basadas en la normatividad de la sana distancia. Hicimos aproximadamente, aquí tengo el dato, hicimos 5.176 inspecciones en todo el país. En esta etapa que les digo de final de marzo hasta final de mayo. ¿Y qué inspecciones fueron? En realidad fueron inspecciones muy útiles pero muy sencillas. Lo que fuimos es a todas las empresas en aquel tiempo declaradas como no esenciales, fuimos a visitarlas para constatar que no estuvieran operando, puesto que en esta etapa, donde no existía el semáforo aún, estamos en los tiempos de la sana distancia, si no eras esencial tenías que cerrar. Entonces, es una inspección fácil técnicamente, porque es únicamente ir a la empresa que no es esencial y ver que cierre, y si estaba abierta, exhortarla al cierre. Era únicamente esto. Y las empresas que se declararon esenciales desde el día 1, vigilar que su apertura cumpliese con las normas de salud establecidas en ese tiempo. Pero el mayor esfuerzo en un principio fue mantener cerrada las empresas no esenciales, porque sanitariamente lo importante durante marzo, abril y mayo era paralizar la actividad para ralentizar el avance de la pandemia. Y esto fue lo que hicimos. ¿Cuáles fueron las dificultades? Que ya me suena muy lejano. Han pasado tantas cosas y pasa tanto y tan rápido que ya marzo, abril y mayo a mí me suena como si fuese hace 7 años y en realidad es hace muy poco. En esta etapa las dificultades principales fueron: soy esencial, no lo soy, tengo dudas, una línea mía es esencial, otra línea no, la mitad de mi empresa sí lo es, yo no lo soy pero estoy en la línea de producción y en la línea de valor de la esencialidad, esta industria es esencial o no, en fin, nos estuvimos sirviendo también como informadores de si eres esencial, no eres esencial, teniendo en cuenta que la autoridad determinante de la esencialidad no era trabajo, sino economía. Pero bueno, hicimos como puente y tuvimos toda la flexibilidad dentro de la legalidad y la responsabilidad del mundo. Es decir, si una empresa nos demostraba que fabricaba pantalones de mezclilla y que el 30% de la fábrica se puso a hacer mascarillas, bueno, pues esa línea del 30% de mascarillas se dejó operando o la otra no. O una fábrica automotriz que estaba colaborando en hacer respiradores. Bueno, ese 8% de la plantilla puesta a hacer los respiradores o lo que fuera, que si era esencial podía trabajar y el resto no. Luego había interpretaciones del sentido común, pero muy alejado del sentido sanitario y del sentido de la ley, ¿no? Había gente que decía, oiga, es que mi fábrica es la única en este pueblo y para este pueblo esta fábrica es esencial, aunque fuera una fábrica de juguetes, ¿no? O una fábrica de algo no esencial. Había que explicarle con dolor de corazón, pero con la ley en la mano al empresario, que la determinación sanitaria indicaba que no es que su empresa no fuera socialmente ejemplar ni socialmente imprescindible para la población en la que estaba, pero sanitariamente y pandémicamente no era imprescindible y tenía que cerrar en la etapa esta, ¿no?
En fin, en general les doy los datos porque todas estas vicisitudes, hablé muchas veces con muchos de ustedes, con Armando, porque hubo dudas, ¿no? Y esta empresa sí, y esta empresa no, y cómo, pero finalmente, más allá del anecdotario, ¿no? Más allá de la casuística, es cómo nos fue en esta primera etapa. Miren, lo importante es que de las 5.176 empresas que visitamos, 4.690 cumplían con la norma. Entiéndase, por cumplir con la norma, que eran esenciales, que funcionaban y funcionaban apegada a la normatividad sanitaria, o que no eran esenciales y cerraron en tiempo y forma, o que eran mixtas. Una parte de la empresa era esencial y funcionaba y la otra no lo era y cerró. El dato es que el 90.61% de las empresas visitadas cumplió. Solamente el 9.39%, es decir, 486 empresas no cumplían, ¿no? No cumplían, este fue el porcentaje. En esta etapa no iniciamos procedimientos sancionatorios, porque el objetivo no es sancionar, el objetivo no es multar, el objetivo no es clausurar, sino era exhortar al cumplimiento inmediato de la ley ante el llamado insistente de la autoridad sanitaria de que era vital paralizar el movimiento de la población en los primeros meses de la pandemia para ralentizar, para disminuir la rapidez de la propagación del virus. Esta era la urgencia, por eso no nos enfrascamos en procedimientos administrativos sancionatorios, además absurdos porque los plazos están suspendidos. El tema no era pleito, el tema era informativo, era persuasivo, era lograr el cierre o, en caso de los esenciales, el cumplimiento, y creo que se cumplió ampliamente. Bueno, este fue entonces en la primera etapa. Luego hubo un cambio importante en la normatividad cuando entramos a la nueva normalidad. Y los datos que les voy a dar es lo que hemos hecho desde la entrada en vigor de la nueva normalidad el 1 de junio hasta el 31 de julio. Seguimos en esta etapa, seguimos con el trabajo, pero los datos que les traigo es el corte al último día de julio. Aquí, como saben, entró otras reglas del juego. Uno, se sumaron más sectores a la imprescindibilidad. Se dijo que eran esenciales. También la industria de la construcción, se sumó a lo esencial la industria de la fabricación de transporte y se sumó la minería. Estos eran tres bloques que no eran esenciales en la sana distancia y ya lo fueron en la nueva normalidad. Y últimamente han entrado otros nuevos esenciales que esto fue hace muy pocos días, que son los fabricantes de uniformes y enseres escolares. Entonces, a partir de la nueva normalidad, hay un nuevo universo de esenciales y un universo de no esenciales. Y se marcan una serie de requisitos de nuevo cuño. Lo primero es en qué color está tu municipio, si está en color rojo, naranja, amarillo o verde, que esto era nuevo. Esto no estaba en la sana distancia, ¿no? En la normalidad nueva, sí. Esto significa que según el color había una serie de condiciones. Y estas condiciones, grosso modo, son: si eres esencial, ya da igual si eras esencial de la primera ola, de la segunda ola o de la ultimísima ola. Si eres esencial, finalmente puedes operar en cualquier color, pero puedes operar en cualquier color cumpliendo una serie de condiciones. Una serie de condiciones que se estipuló entre la Secretaría de Salud, de Economía, Trabajo y el IMSS, y las condiciones que se le puso a los esenciales es: primero, necesitas una autoevaluación que te va a dar el IMSS. En la página web del IMSS hay una serie de cuestionarios para autoevaluarte si estás en condiciones de cumplir la normatividad o no. Obtén esa autoevaluación, cumple, porque una cosa es la autoevaluación y otra cosa es el cumplimiento físico de las
medidas. Y el cumplimiento físico de las medidas se dictaminaron medidas para empresa grande, medidas para empresa mediana y medidas para empresa chica. E independientemente de si eras grande, que las medidas a cumplir, les hablo de memoria, son creo que 82, las medianas 70 y tantas y las pequeñas 59, independientemente de que se es más exigente por una empresa de 1000 empleados que con una empresa de 8, se es más exigente no en que cumplas con las medidas, sino que hay más medidas para una grande que para una chica, aunque el nivel de exigencia del cumplimiento de lo que te toca en una grande y en una chica es el mismo, ¿no? Pero la idea era que, independientemente de que seas grande, mediana o chica, había 15 medidas que son imprescindibles. Esas 15 son sí o sí y son sine qua non. Esas son las mismas si eres grande, mediana o chica. Pero aparte de las 15, la suma de todas tus obligaciones imprescindibles o recomendables, si eres grande, son 80 y tantas, medianas 70 y tantas y chicas 50 y tantas. Por ende, en la nueva normalidad, si soy imprescindible, si soy esencial, puedo trabajar y puedo trabajar según mi tamaño y según el tamaño que tenga y las características voy a la normatividad y tengo que cumplir con unas cosas o la otra. ¿Qué pasa en la nueva normalidad si no soy esencial? Bueno, que desafortunadamente no puedo trabajar en rojo y sí puedo trabajar en naranja, en amarillo y por supuesto en verde, y cuando ya puedo trabajar, mis condiciones son las mismas que los esenciales, exactamente igual. Es decir, no hay una sola diferencia, no hay un solo requisito que deba cumplir una esencial que no deba cumplir una no esencial. Bueno, sí hay uno. El único requisito que debe cumplir una esencial, que no debe cumplir una no esencial, es la autoevaluación del INS. Que la autoevaluación del INS es obligatoria en las esenciales y es voluntaria en las no esenciales. La ventaja de la esencial es que puede trabajar en rojo y la no esencial no. Pero una vez que el municipio está en naranja o que el municipio está en amarillo, esperemos que llegue pronto, y por supuesto que esté en verde, las exigencias sanitarias, las medidas que les platicaba antes de las grandes, las medianas y las chicas, son exactamente las mismas, ¿no? Bien, dicho esto, esto hizo que se nos hiciese más complejo la inspección. Y lo digo porque ahora teníamos que poner una mirada más poliédrica. Es decir, teníamos que seguir viendo que las empresas no esenciales que estuvieran en rojo cerrasen, ¿no? Esto por un lado. Teníamos que ver que todas las esenciales, las viejas, las intermedias y las nuevas, todo el universo de las esenciales, estuvieran trabajando apegada a la normatividad, que tuvieran la autoevaluación del INS, que cumplieran con las 15 imprescindibles y estimular el cumplimiento de las recomendables, ¿no? Que era importante. Y tenemos que hacer un tipo de inspección distinta para la gran empresa, distinta para la mediana empresa, distinta para la pequeña empresa, y luego ver las condiciones del semáforo, el aforo del naranja, el aforo del rojo, el aforo del amarillo, etc. Es decir, era más complejo, había un entramado de cosas a revisar. Y es más complejo porque además en la nueva normalidad tenemos que entrar a la mayoría de las empresas. Ya no es simplemente si eres no esencial cierras y si no abres, sino es la mayoría de las esenciales han abierto ya, muchas de las no esenciales en la mitad del país, como está en naranja, han abierto ya. Ahora tengo que entrar y ver si cumples. Si tomas temperatura, si hay separación entre trabajadores, en fin, la norma impuesta por salud para el cumplimiento. Entonces son inspecciones más lentas, son inspecciones de más horas, más técnicas, etc. Y en eso estamos ahora y les doy los datos. Los datos entonces de esta etapa más compleja de nueva normalidad hasta el 31 de julio es que hemos hecho 5.189 inspecciones. Si se fijan, es un número muy parecido a las que hicimos en la otra etapa porque el periodo cronológico ha sido similar, más o menos
2 meses. Entonces, de ellas, es curioso que se repite el porcentaje. Fíjense, 4.628 han cumplido con las medidas, es decir, el 89,19%, a pesar de la complejidad, a pesar de las 15 medidas imprescindibles, a pesar de la semaforización, a pesar de todo ello, el universo de los cumplidores ronda el 90%. Aquí se nos cayó el porcentaje un 1, digamos. Estamos en el 89,19% de cumplimiento, y el universo irreductible de los que no cumplen se parece. Es el 10,8%, que en este caso han sido 561 empresas que no cumplen. De estas 561 empresas que no cumplen, ha habido 2 tipos de incumplimiento. Uno muy grave y el otro grave. El muy grave ha sido la negativa patronal. Es decir, aquellas de estas 561, un porcentaje no muy grande, pero no desdeñable, no permitieron la inspección. Como saben, entonces, estas empresas de inmediato las mandamos tanto al Ministerio Público como a la COFEPRIS, ¿no? De inmediato, eso por un lado. Y por el otro lado, 436, como nosotros tenemos los plazos en pausa y el objetivo es salvar la vida de los trabajadores, si nosotros hicimos una inspección a estas 436 empresas que constatamos fehacientemente que incumplían, además no accedieron al cierre ante la vista del inspector para proceder a ponerse al día, ¿no? Porque todas las medidas estas son mitigables, puedes hacerlas, ¿no? Si no tomas la temperatura, al día siguiente puedes empezar a tomarla, ¿no? En fin, por ponerles un ejemplo. Estas 436 empresas decidieron, que son el 9% del total, decidieron, bueno, no cumplían y decidieron no cerrar para ponerse al día. ¿Qué es lo que hicimos? Como no podemos iniciar una sanción y el objetivo no es sancionar, sino es que cambie la realidad objetiva del centro de trabajo y cumpla con las medidas, lo único que nos quedó fue enviarlas a COFEPRIS. COFEPRIS tarda más o menos 15 días en volver a la empresa. Es decir, entre que yo voy y lo denuncio a COFEPRIS y COFEPRIS va, pasan 15 días. Entonces, la COFEPRIS ha ido ya y le doy el dato, de las 436 empresas que yo le he denunciado a la COFEPRIS al 31 de julio había ido a 314 de esas 436. El resto está en programación. Pero aquí el dato que me parece muy significativo y que me tiene muy satisfecho, porque el objetivo del trabajo no es punitivo ni sancionador, sino es, insisto, incidir en la realidad sanitaria de los centros de trabajo, es que de esas 314, la COFEPRIS solo ha clausurado el 8% de ellas. Es decir, de las 314 que ha ido, ha clausurado solo 32. Si aplicamos este porcentaje cuando termine de hacer las 436, pues supongamos que ha clausurado 40 o 41. Esto significa que, ¿qué pasó? Es decir, si yo le envío 436, que yo comprobé fehacientemente que incumplieron, y ellos solo clausuran el 8% o el 10%, clausuran 40 de las 400, ¿qué pasó? Nos sentamos con la COFEPRIS a analizar qué pasó. Pudiera ser que ellos revisen una cosa y yo revise otra. Pudiera ser que mi metodología sea más estricta que la de ellos. Pudieran ser muchas cosas. Bueno, finalmente nos sentamos, analizamos sus actas, analizamos las nuestras, vimos una empresa en mi inspección y en la de ellos, y la conclusión fue la más positiva. La COFEPRIS revisa lo mismo que nosotros, los puntos son los mismos, las 15 esenciales, lo que dice salud, exactamente igual. Lo que pasó fue el mejor de los escenarios. Lo que pasó fue que estas empresas que no cumplían cuando fue la Secretaría del Trabajo, aunque no accedió al cierre para ponerse al día, se puso al día. Y 15 días más tarde, cuando fue la COFEPRIS, donde yo veía que no se tomaba la temperatura, la COFEPRIS fue y ya se toma. Donde no había separación de espacios en los trabajadores, a los 15 días sí la había, etc. Es decir,
Las empresas, aunque no cerraron para ponerse al día, sí invirtieron, sí sirvió la Inspección Federal del Trabajo para los puntos de incumplimiento que se les estipuló en el acta, se pusieron a cumplirlo. Y como se pusieron a cumplirlo, al llegar a las 2 semanas o 2 semanas y media la COFEPRIS se dio cuenta que, estimulados por la inspección, digámoslo así de elegantemente, estas empresas que no cumplían, cumplieron. Y únicamente un porcentaje que no llega ni al 10% de los denunciados se sostuvieron en el incumplimiento. Pero ahora dejen que se los ponga en perspectiva. Yo hice 5.000 inspecciones. De esas 5.000 denuncié a COFEPRIS 400. Y de esas 400 se clausuraron 40. Significa que menos del 1%, el 0,6% de las empresas inspeccionadas en COVID acaban clausuradas. Y esto es una noticia muy buena, porque significa que en el 99,3% de las empresas, sea por motu propio, sea por la visita de inspección, sea por la presión de la autoridad, sea por la responsabilidad del empresario, por una mezcla de todo, significa que la mayoría está cumpliendo. Y esto es una noticia muy, muy buena y hace que todos nos sintamos útiles. Les quiero dar, además, ahora esos datos en la península de Yucatán, que es importante ver. Ya les di los datos en el país. Ahora, como estamos, digamos, en el ambiente peninsular, dejen que les dé los mismos datos que les di antes, se los doy en la península. En la Jornada Nacional de Sana Distancia, en los 3 estados de la península de Yucatán se hicieron 263 inspecciones. De ellas, 255 cumplieron y 8 empresas no cumplieron. Aquí el buen dato es que el porcentaje de cumplimiento roza el 97% contra el 90% del porcentaje en el resto de la nación. Entonces, el porcentaje peninsular de cumplimiento estuvo un 7% arriba del de la media del país. Solamente 8 empresas en la península de Yucatán en la sana distancia no cumplieron, solamente el 3,4%. ¿Cuál es el dato en la nueva normalidad? En la nueva normalidad, en la península de Yucatán hasta el 31 de julio, hemos hecho 216 inspecciones. Y aquí un dato que preocupa porque aquí se nos cayó el porcentaje. Aquí las que cumplen son 184, que es el 85%, y las que no cumplen son 32, que numéricamente no son muchas, pero porcentualmente son casi el 15%. Es decir, en la actualidad la península de Yucatán está un 5% arriba de la media nacional en incumplimiento en la nueva normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo en el sentido este, ¿no? Por último, les comento que en las últimas 15 días hemos empezado ya a hacer inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo porque teníamos muchas denuncias al respecto. Era importante, las hemos empezado a hacer. En la península de Yucatán hemos hecho solamente 10 hasta el día de hoy y en el país hemos hecho 506. No es la prioridad fundamental sigue siendo lo sanitario. Gran parte de las denuncias que nos han puesto además en materia de CGTs son locales, las turnamos a lo local, nos quedamos con las federales, pero hemos empezado a desahogarlas ya. Desahogarlas parcialmente porque los plazos en materia de CGTs están en pausa, pero ya hemos empezado a documentar los posibles incumplimientos ahí, ¿no? Pero digamos, hemos puesto en marcha eso para que no se nos acumulen cuando acabe la pandemia cientos o miles de denuncias, por lo menos documentar las inspecciones, aunque no se puede dar el curso al proceso de audiencias o sancionadores, porque no hay plazos aún, pero agotar por lo menos el paso 1, que es la inspección, ¿no?
En este sentido, entonces, yo les digo que más allá de que la península de Yucatán esté un poco rezagada de la media del país en los datos últimos, en general creo que con las circunstancias de nuestro país, con el tipo de economía que tenemos, con el tipo de estructura, que solamente se haya llegado a la clausura del 0,6% de lo inspeccionado, me parece un gran dato, porque si vemos el vaso del otro punto de vista, el 99,4% de las empresas, de una manera o de otra, han cumplido, y yo creo que esto es un orgullo, hay que felicitarse y hay que perseverar en ello. Nosotros seguimos trabajando. Quiero hacer un reconocimiento a la tarea de los inspectores, que no han parado un solo día, que se están jugando la vida, que están en la calle, que es una profesión no tan reconocida como la enfermería o la médica, etcétera, pero estos profesionales se están jugando el pellejo todos los días, yendo a parques industriales, a empresas, en un ambiente muy complejo, y creo que ameritarán en su día un reconocimiento, no individual, pero sí como una profesión, además con una mala prensa histórica, ¿no? Una profesión históricamente acusada de muchas cosas, pero creo que están dando el do de pecho en la crisis y no han parado un momento, y no ha habido un solo inspector o inspectora que haya dicho yo no voy. En fin, estamos gratamente sorprendidos del compromiso, y yo diría incluso que del patriotismo de muchos de los inspectores e inspectoras en un momento tan complicado. Llevan 5 meses trabajando en la calle todos los días. Se dice fácil, pero no lo es, ¿no? En fin, esto era grosso modo. Si quieren lo dejo aquí y entramos en las preguntas. Si quieren el tema del TEMEC lo contestamos para no alargarme más en un monólogo insoportable. Lo hablamos en el debate, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Armando. Alejandro, muchas gracias. Sí sería para nosotros importante conocer también desde tu punto de vista cuál será el papel de la inspección del trabajo. Ahora ya ha entrado el TEMEC y desde luego creo que tiene un papel súper relevante, sobre todo en el tema de cumplimiento para evitar las posibles denuncias o quejas que pudieran derivarse de lo que está obligado México ahora en este tratado. Siempre hemos visto, muchos de nosotros, a la inspección del trabajo también en algún momento como el ente que de alguna manera, y hoy lo has demostrado también con esta función que está bajo tu cargo, de estar más bien asesorando. Como bien lo dijiste, no es sancionar, no es multar, sino es el cumplimiento. Pero ahorita, entre estas circunstancias tan difíciles de las que venimos, y ahora además se agrega las obligaciones con el TEMEC, pues cobra mayor relevancia que la inspección del trabajo nos apoye y nos oriente de manera preventiva a aquellas empresas. Si bien estamos haciendo los esfuerzos con las herramientas que se han dado a conocer recientemente, pero también creo que la inspección del trabajo tiene un importante papel ahí. Antes, quisiera a lo mejor un comentario de tu parte, antes de pasar a las preguntas que ya están por aquí en el chat. Sí. Ya me abrieron el micrófono, es que me lo tenían bloqueado. Sí, claro. Miren, hay dos vertientes fundamentales en el TEMEC, en esto de las medidas de respuesta rápida, etcétera. Uno es el trabajo infantil y forzoso y otro es los temas de libertad sindical, ¿no?
Hablemos del que nos compete más, ¿no? Que es el de trabajo infantil y forzoso. Las normas que hay que cumplir son muy claras. En realidad, lo que dice el TEMEC es que hay que cumplir con las leyes. Es que no hay más que eso. El problema es que hay un mecanismo de denuncia internacional si no se cumple, y si se comprueba que no se cumplen, hay unas sanciones a los productos que se fabrican donde no se cumple, ¿no? Etcétera. En uno es a los productos del establecimiento y al otro es al producto general, ¿no? Es decir, es distinto. Pero bueno, ¿cuál es el mecanismo de la inspección y en este caso de la unidad de trabajo digno? Nosotros vamos a sacar en octubre todo el programa ya, que lo íbamos a sacar en marzo, pero la pandemia nos envolvió. Si las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a sacarlo en octubre, y si no es en octubre, será en diciembre, pero vamos a sacarlo en cuanto que nos deje la pandemia, todo el sistema alterno a la inspección, el sistema alternativo a la inspección, que son los sistemas oficiales para que las empresas puedan demostrarle a la autoridad motu propio el cumplimiento de la normatividad y con ello evitar las inspecciones durante 12 meses. Esto no lo voy a explicar ampliamente ahora porque no es una conferencia sobre estos mecanismos de verificación voluntaria, pero uno de ellos es el distintivo contra el trabajo forzado e infantil. Esto es un distintivo oficial, formal, que va a requerir, por ejemplo, como en el PAST, de 2 supervisiones. Pero finalmente el gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo y a través del Trabajo Digno y a través de la Dirección General de Previsión, va a expedir un certificado, un distintivo oficial y formal a las empresas que demuestren una serie de condiciones para que quede claro que no tienen ni trabajo infantil ni forzado. Creemos que mayoritariamente será en el sector agrícola, pero no es necesariamente el único. Este distintivo, quien lo obtenga, que no será fácil de obtener porque no es que me des dos papeles y listo. Es un certificado formal donde vamos a ir a tu empresa y vamos a supervisarlo y ya tenemos el dinero, el personal, los viáticos para hacer esto. Pero la ventaja de contar con este distintivo es que te va a respaldar el Estado mexicano en la validez de ese cumplimiento. Claro, en la validez, en la temporalidad que lo obtuviste. Lo pudiste haber obtenido un año y convertirte en un incumplidor al siguiente. Pero bueno, en la lógica de la continuidad del cumplimiento. Este distintivo no es un distintivo aislado. Este distintivo, y no es el día hoy para ello, está dentro del sistema alternativo a la inspección que se los esquematizo muy rápido. A partir de octubre o noviembre, cuando podamos hacer el lanzamiento, cualquier empresa del país, cualquier centro de trabajo del país que quiera cualquier tipo de distintivo, certificado, reconocimiento de la Secretaría, va a tener una ventanilla única, que se va a llamar en acrónimo VELAV, Verificación Laboral Voluntaria. Una ventanilla única. Esa ventanilla única tiene tres caminitos. El caminito capacitación, tres ventanitas, digamos. La ventanita de capacitación, la ventanita de condiciones generales de trabajo y la ventanita de seguridad y salud en el trabajo. En estas tres ventanitas vas a subir una serie de documentos que son típicamente los documentos que te pediría si te inspeccionasen las materias esas. Tú los subes voluntariamente bajo protesta de decir verdad y si cumples con todo ello de buena fe, si la documentación que subes, que va a ser revisada en línea, es correcta y de buena fe, so pena de que estás delinquiendo si estás falseando los documentos que no subes, se te va a expedir tu constancia de verificación laboral voluntaria.
esto de inmediato te saca de la base de datos del Directorio Nacional de Empresas para el sorteo ordinario. Te saca de inmediato. Este primer paso es obligatorio. Ahora, muchas empresas se van a quedar ahí. Les comento que en ese universo, que esperemos que sean miles de empresas, solo vamos a ir a verificar aleatoriamente a un porcentaje que quizá esté en el 10%, simplemente porque si tenemos éxito y se apuntan 300.000 empresas, no podemos hacer 300.000 idas a las empresas. Haremos una visita aleatoria, no inspecciones, visitas aleatorias para ver simplemente que es congruente lo que subiste con lo que tienes. Pero seguramente el 90% de las empresas que de buena fe suban información al Velabo no serán visitadas físicamente por nadie. En fin, supongamos que ya tengo el Velabo, ya subí y con visita o sin visita tengo ya el certificado del Velabo. Bien, ahora quiero el PAST, porque yo soy una empresa que quiero el PAST porque me interesa que el índice de siniestralidad baje en mi empresa y me interesa que mi prima de riesgo en el IMSS sea más baja, pues puedo entrar al PAST o si ya estoy en el PAST, continuar en el PAST. Pero no se va a poder estar en el PAST si no se está en el Velabo. Es ventanilla única. Porque lo que no puede ser, como nos pasa ahora, que alguna empresa está fabulosamente en el PAST, pero tiene fraudes en salario mínimo. O está increíblemente en el PAST, pero tiene una subcontratación ilegal impresionante, ¿no? Entonces necesitamos un viso mínimo de legalidad y luego el PAST. Y puede que yo quiera el Velabo y el PAST, o quiera el Velabo, no me interese el PAST, pero me interesa el distintivo de trabajo infantil y forzoso, ¿no? Bueno, pues desde el Velabo hago el distintivo de trabajo infantil y forzoso. A partir del Velabo, tanto en el PAST como en el distintivo de trabajo infantil y forzoso, que es el que nos toca hoy, pero no es el único, también hay otro de inclusión y de igualdad, hay otros, ¿no? Cualquiera de los distintivos después del Velabo, todos llevan visitas obligatorias, porque ahí ya no es de buena fe. Ahí ya no es de claro que no tengo trabajo infantil, sino me lo tienes que comprobar y yo voy a ir porque te lo voy a certificar, te lo voy a reconocer. Entonces, para el trabajo infantil sí hay visita de la inspección, sí te voy a ir a ver. No como inspección, no es una inspección, es una visita del distintivo. Por tanto, no hay sanción. Es simplemente, si veo que no cumples, no te doy el distintivo, ¿no? Y veremos ya. Ahora, claro, si en la visita no te doy el distintivo porque veo que tienes encadenado a 10 trabajadores extranjeros, pues tengo la obligación de denunciarte como es lógico. Pero eso es otra cosa. Y este es el sistema. Entonces, en el tema agrícola, por ejemplo, se hizo el estándar DIAR-TEMEC, que es una especie de propedéutico para el distintivo. Es un simulador, digamos, es un propedéutico, es un simulador donde una empresa agrícola se pone en el simulador y dice, ¿cumples con esto? ¿Cumple? Bueno, si cumples, sí, solo si cumples con esto, cumples con el TEMEC y por ende, digo yo, cumples con el distintivo. La diferencia entre el estándar DIAR-TEMEC para el trabajo infantil y forzoso agrícola y el distintivo es que el estándar es una herramienta privada de autoevaluación, es como un simulador de impuestos. No estoy pagando el impuesto, estoy simulándolo, ¿no? Estoy haciendo una simulación para prepararme para el pago. Y el distintivo ya es el pago de impuestos. En este símil que acabo de inventar con Hacienda, ya estoy haciendo la declaración. Entonces, el distintivo es quizá muy similar al estándar, pero es oficial, es público, es con documentación oficial y ya no estoy ensayándolo, ya no es un ensayo, ya no es una prueba, ya es en realidad y voy a ir a verte. Pero quien tenga el distintivo se está blindando enormemente ante incumplimientos en el tema. En el tema de libertad sindical es otro cantar, porque en asuntos de libertad sindical la Inspección Federal del Trabajo no tiene atribuciones con los sindicatos. Por tanto, ese es otro tema que le corresponde más al centro de conciliación y etc. Entonces, el blindaje
para el cumplimiento de temas de libertad sindical no está en principio en el ámbito competencial de la Inspección del Trabajo. Seguramente, mientras se consolida el centro, si llegase a haber una controversia, pudiera ser, pero solo es una suposición, que en esta fase de 40 días que tiene México para allegarse de documentación para desestimar una posible denuncia, puede ser que usen a la Inspección Federal del Trabajo como una herramienta auxiliar de allegamiento de información. Pero sería algo en el camino ese colateral y quizá provisional, ¿no? Pero, digamos, el tema de la libertad sindical no es la médula competencial de la unidad de trabajo digno y, por tanto, de la inspección. Muchas gracias. Cuando quieran. Armando, tienes apagado el micrófono. Ahora sí. Ya, es que no sé qué con él. Bueno, ya. En la moderación pedirles ahí ya que me lo permitan dejar abierto. Algunas preguntas, Alejandro, y aquí me llama la atención. Hay una que en las diferentes y múltiples ya charlas que hemos tenido con diversos auditorios, Alejandro, aquí mencionan, por ejemplo, que en Jalisco nos hemos encontrado con la problemática de que las visitas de inspección se están dando por varias instancias. Federal, estatal, municipal, con diferentes parámetros y criterios para realizar las inspecciones. Dice, las empresas no saben qué criterios observar, ¿verdad? Y esto, dice, y bueno, ante las tres instancias, ¿qué deben hacer las empresas cuando reciben inspecciones distintas? Supongo que por los mismos temas. Y esto, pues ya ves que se ha, de alguna manera, medio repetido en algunos eventos que hemos tenido, Alejandro. Muy bien. Debo interpretar que la península de Yucatán acaba de anexionarse Jalisco, porque estamos hablando de la península, no es broma, es broma. No, la pregunta es de Jalisco y estábamos ¿sí? con la península. No, sí. Más allá de esta jocosidad, lo que comentaba es que nosotros hemos intentado ser, creo que lo hemos sido, es muy respetuosos con la competencia federal, respetuoso además con la normatividad diferenciada entre los estados, ¿no? Porque hay estados, incluso hay declaratorias de esencialidad distinta en un estado o en otro, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México decretó, si no recuerdo mal, la fabricación de cerveza como esencial y otros estados no, o la federación no. Es decir, quiero decir, hay peculiaridades y hemos intentado coordinarnos y cooperar con la autoridad local para no convertir esto en una concurrencia absurda de 14 inspecciones de 14 autoridades a una sola empresa. Y creo que, grosso modo, y quizá con excepciones, lo hemos conseguido, ¿no? La norma general es que la autoridad local, y aquí salud ha sido enfática una y otra vez, también es autoridad de salud. Pero lo que la autoridad federal acude a revisar es la norma federal. Y en la mayoría de los casos, la norma local es más dura que la federal, no más blanda. Es más dura. Se piden más cosas, ¿no? Y hasta ahora yo no he tenido ningún caso, ninguno, de estos 10.000 y pico, de nosotros haber exhortado al cierre a una empresa que estuviera autorizada a trabajar por el Estado. Cuando hemos ido y hemos visto que tienen un permiso de la Secretaría del Trabajo del Estado y está documentado y cumple, o la diferencia es de un detalle, de un punto uno, punto otro, hemos actuado con sentido de la responsabilidad, de la legalidad y de la proporcionalidad y hemos hecho esto. Y además tengan en cuenta, que esto también es importante, que la Secretaría del Trabajo no ha cerrado ninguna empresa, ninguna. Es decir, no hemos clausurado ninguna
empresa ni hemos dictado una sola restricción de acceso, ni una. Lo que hemos hecho es enviarlo a COFEPRIS y en algunas veces a la autoridad estatal. Entonces, el objetivo claro era no podíamos afectar el aparato y el tejido productivo del país. No íbamos a cerrar empresas, íbamos a ayudar, a empujar, a motivar el cumplimiento de las medidas sanitarias, no a torpedear la viabilidad económica de nadie. Esto es así. Y creo que los números son contundentes, ¿no? Los números han sido contundentes. ¿Ha podido haber alguna concurrencia incómoda de la autoridad local, estatal y federal? Sí, pero yo creo sinceramente que ha sido la excepción, por lo menos por la parte federal. Muy bien. Nos preguntan también en dónde se puede obtener la información respecto de los distintivos. Si bien ya dijiste que próximamente van también a... Bueno, por ahora en ningún sitio porque están en construcción, pero los vamos a sacar en breve. Vamos a iniciar además una campaña fuerte para publicitarlos e incluso vamos a invitar a grupos de empresas a que se sumen al programa piloto y al propedéutico para que el día que lo saquemos ya haya empresas en él. E invito a todos los grupos empresariales y empresarios que me están escuchando hoy de la península de Yucatán, que si alguno quiere apuntarse, bienvenido sea. La idea es que si yo voy a sacar el velabo, pues que se apunten, que lo hagan y ver juntos qué dificultades hay. Oye, esto que me pides es muy complicado, oye, el sistema es muy lento, es decir, que probemos con un puñado de miles de empresas cómo funciona para que cuando lo lancemos esté lo más pulido que se pueda, pero ya en la praxis, y que quizá el día uno, el primer día que lancemos el distintivo, ya digamos que hay 5, 6, 7 mil empresas que ya tienen el velabo, ¿no? Así que con todo gusto. Pero bueno, ahora mismo, en este instante, no hay dónde consultarlo todavía. Sí, en relación a las multas por incumplimiento a la normatividad, ¿cuál va a ser la política de la Secretaría? Bueno, es que no hay una política para multas, hay un cumplimiento de la ley. Es decir, cuando se abran los plazos, las empresas que se determinaron incumplimientos, pues tendremos el proceso sancionador con los plazos de la ley y nos iremos por el caminito de la ley. No hay un marco legal ad hoc ni express para las sanciones, ¿no? Más allá de lo express de mandarlos en mitad de la pandemia a COFEPRIS. Pero cuando pase la pandemia, se abran los plazos, digamos, no hay una ley del olvido, pero simplemente tampoco hay una ley marcial excepcional. Se cumplirán con el marco habitual normativo, tanto en CGTs como en salud, ¿no? Sí, bueno, quisiera darle el uso de la palabra a Pepe Medina Mora, nuestro secretario general, quien además yo omití en el inicio haberle dado el uso de la palabra antes de empezar la participación para que nos enviara un mensaje, pero además le hemos pedido también que nos haga unas reflexiones respecto de la charla que nos has compartido, Alejandro, y sobre todo también, bueno, de cómo está pegando esta situación por acá, por estos lugares. Sí, adelante, muchas Pepe. Gracias. Gracias, Armando. Una disculpa, gracias. Pepe, te pido una disculpa, pero No. fue una grave... Pues esto nos da la oportunidad de comentar también lo expuesto con toda claridad por parte de Alejandro Salafranca. Muchas gracias por esta exposición, nos ayuda mucho. Y bueno, en primera instancia, a nombre de nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, el comentarles a pues, todos los presidentes de centros empresariales que están el día de hoy reunidos en la Federación Peninsular. Esto es algo de lo que necesitamos hacer más en la Confederación, es decir, un trabajo en conjunto por parte de los centros empresariales atendiendo las necesidades de la región. Esto es algo que apenas empezamos a ver. Sin duda, la Federación Peninsular ha tomado un liderazgo
Y aprovecho para felicitar a Eduardo González Cid, presidente de la Federación Peninsular, y desde luego a todos los presidentes de los centros, pero en primera instancia también quisiera felicitar a Estefanía Mercado por ese liderazgo en esta alianza de Coparmex por Quintana Roo, pero también a todos los presidentes de los centros empresariales, a Carmen Joaquín en Cozumel, a Rafael Ruiz en Campeche, a Fernando Ponce en Mérida, a Carlos Osorio en Valladolid, a José Luis Minguer en Chetumal, Marc Pujol en Coparmex Rivera Maya y a Sergio León en Quintana Roo. Y decirles que, como en varias ocasiones lo ha reiterado nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, la fortaleza de la Confederación se logra a partir de tener centros empresariales sólidos, centros empresariales fuertes. Y me parece que esta iniciativa que han tenido en la Federación Peninsular definitivamente abona a tener esta fortaleza regional y la fortaleza para cada uno de los centros empresariales, en donde buscamos esa complementariedad para ser mejores, para ser más fuertes. Y agradeciéndole a Alejandro la exposición sobre esta Inspección Federal del Trabajo, pues comentar que efectivamente ha sido esta una herramienta auxiliar para la autoridad sanitaria y que, bueno, en este tiempo que se ha especializado la inspección en el COVID-19, en donde ha habido, pues, sobre todo de marzo a mayo, esta inspección de la sana distancia, el que, pues, hacer notar que de las 5,176 inspecciones en todo el país, el 81% de las empresas cumplen la norma y que, bueno, si bien es cierto que en esa etapa eran nada más las empresas esenciales las que estaban abiertas, pues viene a partir de junio esta nueva etapa en donde tenemos una gran responsabilidad todos los empresarios, porque tenemos que cuidar la salud de nuestros trabajadores, pero también la salud de la empresa. Es decir, es una actividad, no se trata de una u otra, sino que lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Y en este sentido, pues vemos con mucho gusto cómo empresas han implementado protocolos para todos los días, al recibir a sus trabajadores, no nada más tomarle la temperatura y que haya la sanitización con gel y en los tapetes sanitizadores, sino también el preguntar si han tenido dolor de cabeza, tos, dolor de pecho, si han estado en contacto con algún miembro de su familia que ha dado positivo a COVID o algún conocido, de tal manera que se puedan aislar a tiempo y evitar los contagios. También el que han aplicado pruebas aleatorias para precisamente identificar a aquellos que dan positivo y poderlos aislar. Es importante el que tomemos esa responsabilidad las empresas para proteger, para cuidar la salud de nuestros trabajadores y al mismo tiempo podamos en esta nueva normalidad en donde, bueno, hemos visto que hay más sectores esenciales, el que podamos aplicar estos cuestionarios de autoevaluación de tal manera que, aunque sea solo un requisito para las empresas esenciales, el que sea voluntario para las demás empresas, me parece que es una oportunidad a todos para poder alinear y estar cumpliendo con esta norma, de tal manera que, si bien es cierto que ha habido un gran cumplimiento por parte de las empresas, ya nos decía Alejandro, 99.3% de las empresas cumpliendo, tenemos que lograr que sea el 100%, es decir, el que parte de la función que hagamos en los centros empresariales sea el comunicar a las empresas socias la importancia de cumplir con estas normas. Muy interesante, Alejandro, lo que nos comenta sobre este distintivo, en primera instancia, en que no haya trabajo infantil y no haya trabajo forzado, pero el que las empresas en este sistema alternativo a la inspección puedan demostrar que cumplen el no tener esa inspección durante 12 meses. También interesante las ventanas, estas 3 ventanas para la documentación en línea, para la capacitación, las condiciones generales y la seguridad y salud en el trabajo, tener pues esa constancia que permita
el trabajo continuo, el no tener la necesidad de la inspección. Y finalmente, retomando este tema, ya sé que es de Jalisco, pero esto es algo que se puede presentar en distintos estados, la importancia de esta coordinación de las inspecciones federal, estatal y municipal. Y nos parece en Coparmex, Alejandro, que es el gobierno federal quien tiene que llevar ese liderazgo. Y aquí te haríamos una petición para que con los inspectores federales exista esa apertura. Bien es cierto que dices que las normas locales son más duras, sin embargo, el que haya esa coordinación es importante para lograr esta armonía en la reactivación económica que todos queremos, desde luego, cuidando en primera instancia la salud de nuestros trabajadores. Con esto, yo agradezco la oportunidad de esta invitación por parte de Armando Guajardo, nuestro presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Laborales, y de Eduardo González Cid, presidente de nuestra Federación Peninsular. Todos los presidentes de los centros estaría como pieza clave en el estado de Quintana Roo, y no nada más, porque ya tomó otra responsabilidad en la Confederación que va a ser muy útil en el crecimiento que necesitamos tener. Y simplemente de parte de nuestro presidente nacional, el decirles que sigan teniendo estos foros. Escuchamos, Estefanía, que es el primero esperamos que sea de muchos, y que con esto podamos compartir con otras federaciones para lograr esta sinergia tan importante en esta nueva etapa de la reactivación económica. Muchas gracias, Pepe, muy amable. Muchas gracias, Pepe. Amable. Y bueno, no sé si Eduardo quisieras hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Armando. Gracias por llevar magistralmente esta conferencia. Estimado Alejandro, gracias por darnos el tiempo. Creo que es muy importante saber que aquí somos aliados, que aquí lo que tanto los empresarios como el gobierno, como la sociedad, lo que quieren son empleos seguros, de calidad, y esta pandemia nos ha traído nuevos retos y que son retos que tenemos en común. Sí, me queda muy claro todo lo que nos expusiste, la forma en que el gobierno quiere apoyar, la forma en que van a ver no solo por los empleados, sino también por las empresas. Eso es fundamental, porque sin empleados no hay empresas y sin empresas no hay empleados. Entonces, bajo esa premisa, te tomamos la palabra con las verificaciones laborales voluntarias, con los nuevos, y que seguramente irán cambiando los nuevos, ¿qué se puede decir? Las nuevas medidas que tendrá que adoptar cada empresa. Si vemos, como tú dices, parece que fue hace 7 años, pero fue hace unos meses, y cada día hay cosas que pensamos que servían y que no sirven, y cosas que sirven que aún no sabemos. Pepe, muchas gracias por tus palabras. En la península tienes tu casa, en Cozumel tienes tu casa. La verdad que es siempre muy atinadas todos tus comentarios, tus análisis, y un ejemplo empresarial para todo México. Y a todos los presidentes, a Estefanía, a Carmen, a Fernando, a José Luis, a Sergio, a Rafael, a Carlos, a Marc, les mando un fuerte abrazo, y a todos los participantes, gracias por participar. Buenas tardes. Alejandro, mil gracias nuevamente por esta oportunidad que tuvimos. Agradecerle a la secretaria por tu conducto, por favor, porque siempre nos ha permitido tener esta comunicación directa. Y bueno, pues que pedirle simplemente flexibilidad y ayudarnos, porque en este caso en la península, con una vocación eminentemente turística, pues ha sido una de las que más ha sufrido en el país con todos estos temas, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y muchas gracias, mi querido Alejandro. Muchas gracias. Quiero aprovechar, antes de despedirme, vi en el chat un par de dudas. Alguien me preguntaba por el Cumplilab. El Cumplilab ya no existe. El Cumplilab va a sustituirse por el Velabo, ¿no? Esto es importante. Luego, otra pregunta, creo que es muy acertada, era, oiga, comentaba usted que iba a haber una ventanilla única, pero luego oigo de más distintivos. Que quiero explicarlo muy rápido porque es compatible. El Velabo no es un distintivo ni es un certificado. Es una declaración voluntaria.
¿no? Lo que pasa es que es obligatorio pasar por el BELABO para acceder a los distintivos. Y los distintivos no son uno. El PAST, que es un sistema, es una cosa para... el PAST es un sistema de calidad en materia de salud y seguridad, que eso sigue. Va a haber un distintivo de inclusión, va a haber un distintivo para trabajo infantil. Es decir, va a haber varias herramientas de certificación y de distintivo. Pero para acceder a cualquiera de ellas, tienes que entrar por la ventanilla única del BELABO. Puedes pasar el BELABO y no necesitar nada más que el BELABO, está bien, o puedes tomar el BELABO como trampolín hacia PAST, trabajo infantil, trabajo forzoso, inclusión, porque además muchas de estas exigencias te las piden para exportar, para ponerte un ejemplo, ¿no? Pero, en fin, la mayoría de las empresas se van a quedar en el BELABO, algunas de ellas van a tener BELABO y PAST, otras van a tener BELABO, PAST y distintivos, y algunas van a tener todo. Va a haber quien asuma el paquete entero. Quien asuma el paquete entero se le va a dar el distintivo de empresa de trabajo digno, que será la punta golden del iceberg, ¿no? Porque hay de todo, hay gente y empresas y organizaciones que van a poder cumplir con todo el recorrido. Esto es lo que les quería aclarar, enviarles un saludo, un abrazo y desearles la mejor de las suertes en cuanto a salud y en cuanto a éxito empresarial y mis mejores deseos para que salgamos de esta pandemia cuanto antes. Un abrazo, muchas gracias. Y como siempre, tienen las puertas de la Unidad de Trabajo Digno abiertas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Pues no sé si alguien más quisiera hacer algún uso de la palabra aquí en el marco de esta reunión ya para cierre. Sergio. No, pues muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias, Alejandro Salafranca, Pepe Medina. La realidad por traernos no solamente esto, este es un evento que nos representa a todos los centros empresariales de la península, sino además me encanta poder ver a amigos, presidentes, directivos, consejeros y socios de centros empresariales. Nos están siguiendo también en redes sociales, han dado muy buenos comentarios y este es el acercamiento que siempre busca y que siempre provoca Coparmex con los empresarios de todo el país. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus palabras, por su tiempo y a todos los participantes, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Luego, Pepe. Gracias, gracias a todos. Gracias.